información diaria. Cuando llega al rancho no te avisa la alborada. Alimento completo, esta comunidad. Combate la gastritis y el colesterol. Comer experimentos cada mañana es un sistema inequívoco. Bebida sana. ¡Del primero! ¡Caldito de tu cuerpo! Y luego de lo que pasa por el resto. Sorbete sin forma de grega. Y de postre sorbete de esmegma. El reciclaje comunitario de alimentos solo es nocivo para el alimento. Por lo demás todos son ventajas. ¡Contra la crisis! ¡Comamos caca! ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¿Por qué se respeta a los vegetarianos y a los coprófagos nos llaman guarros? ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¡Contra el verano! Y para seres que comen mierda con los que no comen carne. ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! Bebamos millones de aguas fecales, comamos la bombilla de nuestros aviones. Seguro te decido que cachete mandando porque un dinero que ahorras no yendo al mercado. Nuevos servicios de gastronomía, nuevas esperanzas en la vida colectiva. La familia permanece mucho más unida compartiendo los frutos de su vida. ¿Por qué se respeta a los vegetarianos y a los coprófagos nos llaman buenos? ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¡Cuéntame! Aquí van los seres que comen mierda que los que no comen carne. ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! Cómetelo comido, bebedelo bebido. Solo muere de hambre, eres tenido. La marca de forro es la garantía para llenar el estómago todos los días. Menú variado e imaginativo, siguiendo el recetario. Inflamitos, defecación de 5 tenedores. Palomitas presentes, sutiles olores. Palomitos bañados en tinta de oro. Pero todo es un raspa con pelo que escroto. De cariño con mucho esmero. La playa de comidas en su pozo negro. Lávatelo bebé después de comer. Y ahora tu pequeño en el video. Prepara ya la lavativa. Un mañana no habrá comida. ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¿Por qué se respeta a los vegetarianos y a los coprófagos nos llaman guarros? ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¿Cuándo lograrán equiparar a los que comen mierda con los que no comen carne? ¡Coprofagia! Amigos y amigas, vamos ahora a ver, han venido unos amigos también aquí a tocar. Este tío es muy conocido por sus abdominales, tiene unos abdominales de la hostia. ¡Demonios! Este tiene unos abdominales increíbles. Este está muy triste, no sé qué le pasa.